Hola, espero que estén bien. Hoy les voy a compartir una receta de brownie como a mí me gusta. Hay muchos tipos de brownie, unos que tienen una textura como de torta y otros que son más densos y tienen textura como de caramelo. A mí me gusta un brownie que tenga un poquito de ambos. Los ingredientes que vamos a necesitar son estos. Antes de empezar con la receta quería mostrarles las tazas y las cucharas medidoras que yo utilizo. Yo tengo muy presente la capacidad que tienen en gramos y en mililitros y en recetas sobre todo de pastelería y horneado prefiero medir los ingredientes exactamente con una balanza de cocina y así reduzco el riesgo de que la receta que estoy siguiendo pueda fallar. Bueno, ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que hay que hacer es cortar el chocolate en pedazos más pequeños. Esto es para que puedan derretirse más fácilmente en el bowl que vamos a llevar a baño María más tarde. Vamos a poner entonces el chocolate en un bowl con la mantequilla y lo vamos a llevar a baño María. Tienen que ponerlo a un fuego que sea un fuego bajo para asegurarse de que el chocolate no se vaya a quemar, sobre todo el chocolate blanco. Esto va a tomar unos minutos, pero pues hay que tener paciencia. A medida que se va derritiendo, con ayuda de una espátula pueden revolverlo un par de veces. Esto es para mezclar los ingredientes y para que se aseguren de que el chocolate se está derritiendo de una manera uniforme. Luego de que se ha derretido, van a agregar la esencia de vainilla y el café instantáneo. Una vez está derretido el chocolate, lo van a retirar del fuego y asegúrense de retirarlo de la olla también. Mientras el chocolate se enfría, van a poner en un bowl el azúcar morena y van a empezar a abrir los huevos. Vamos a mezclar todo. Y vamos a añadir la mezcla de chocolate. Mezclamos y añadimos las nueces que queramos. Yo voy a añadir maní, pero con almendras o con nueces pecanas queda muy bien. Enseguida vamos a añadir el cacao en polvo y el polvo para hornear. Y luego vamos a empezar a añadir la harina, todo con la ayuda de un tamiz. Ahora con una espátula vamos a empezar a mezclar los ingredientes que acabamos de añadir al bowl. Y lo que vamos a hacer es utilizar una técnica que se llama doblado. Consiste en mezclar la harina con movimientos envolventes sobre los otros ingredientes de una manera suave y desde la parte de afuera del bowl hacia adentro. El doblado es para evitar que al mezclar muy bruscamente la harina con los otros ingredientes se desarrolle el gluten y esto resultaría en una torta o en este caso en un brownie muy duro. Bueno, y así es como va a quedar la mezcla. Ahora lo siguiente es preparar nuestro molde. Yo voy a utilizar un molde cuadrado, a mí me gusta más cómo quedan con un molde cuadrado, pero si ustedes no tienen pueden utilizar un molde redondo también. Ahora van a untar el fondo del molde con mantequilla. Luego vamos a espolvorearlo con cacao o con harina. A mí en las preparaciones de chocolate me gusta utilizar cacao y esto se hace para que una vez esté horneado no se nos vaya a pegar al molde. Luego de esto, y por la misma razón, vamos a cubrir el fondo del molde con papel de hornear. Bueno, y ahora sí, vamos a poner la mezcla en el molde. Y yo voy a decorar mi brownie con un poquito de maní. Cuando hemos terminado lo llevamos al horno a 160 grados y el tiempo es de 25 a 30 minutos. El mío se demoró 30.
Y para saber que está listo solamente tienen que mirar los bordes, se deben haber secado un poco, debe haber como un poco de caramelización, pero no tienen que estar muy oscuros, y el centro se debe haber hundido un poquito y debe estar suave. Luego de que está hecho lo vamos a dejar reposar dentro del molde por unos 10 minutos y después de esto, con la ayuda de un cuchillito o una espátula, vamos a despegar los bordes para que sea más fácil de desmoldar. Bueno, y así es como se ven, quedaron deliciosos.